Y el sistema de salud, ningún sistema de salud, no estoy hablando de la caja, estoy hablando del sistema de salud de ningún país es capaz de soportar, de aguantar y de no colapsar ante el embate de enfermedades crónicas provocadas por nuestra alimentación. Uno de nuestros abuelos entra a un supermercado hoy y no reconocería el 90% de lo que está viendo como comida, porque son empacados, ultra refinados, ultra procesados, llenos de químicos que incluso ignoramos qué efectos tienen en la salud, etcétera, aunque digan que no. Hay muchos que dicen, no, es que no hay evidencia. No, que las farmacéuticas no les interesa, esa evidencia es otra cosa y por eso no invierten en estudios lo suficientemente grandes, pero hay evidencia, hay más que suficiente. Pero tengo que medicarlo. Le dije, doc, no voy a tomar algo crónico, yo quiero buscar la raíz, encontrar la causa, curar eso, pero no voy a tomar por un síntoma si lo controlo con dieta. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, catalizador de cambio y nutricionista políticamente incorrecto. Hoy tenemos acá a un personaje de verdad a quien yo admiro mucho por 2 razones. Uno, porque es neurocirujano y los neurocirujanos son personas sumamente preparadas y siento yo que la persona que tiene más responsabilidad a la hora de intervenir en una cirugía, porque estamos hablando del cerebro, el órgano más delicado de nuestro cuerpo, por un lado. Y segundo, porque es fiel practicante de lo que predica a través del ejercicio. Tenemos acá al doctor Eduardo Huertas. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Siempre es un placer, Donald. Sí, y bueno, para empezar, ¿qué hace un neurocirujano? Y en el caso suyo, que son 2 especialidades en cerebro y columna, tengo entendido que también trabajó mucho la parte pediátrica, ¿verdad? Soy cirujano neurológico, neurocirujano infantil y neurocirujano espinal. Espinal. Sí, Okay. hago cirugía de cerebro y columna, tanto en niños como en adultos. Con niños sigue trabajando. Sí, Entonces, por supuesto, sí. okay. Hago cirugía cerebral de niños, cirugía craneal de niños, craneofacial en niños y cirugía de columna tanto infantil, en bebés recién nacidos, desde bebés recién nacidos hasta adulto mayor. Ok. Y una persona con una necesidad de una neurocirugía a nivel de cráneo, ¿usualmente son accidentes o hay algo? Hay de todo. De todo. Hay de todo. Tenemos, por ejemplo, empezando por grupos de edad, en niños pequeños pueden haber incluso malformaciones del cráneo que hay que reparar. Pueden haber tumores cerebrales. Es más, los tumores cerebrales son muy frecuentes en niños. Están dentro de los tumores sólidos más frecuentes en niños. Wow. Accidentes, ni se dude. Los accidentes son frecuentes, los accidentes de tránsito ocurren y caídas ocurren, fracturas de cráneo expuestas, tanto en niños como en adultos. Y en adultos también tenemos tumores cerebrales benignos, malignos, aneurismas, malformaciones. Es una gama amplia de lesiones que pueden haber en cerebro, solo en cerebro. Okay. Y en columna, usualmente, ¿qué son las columna, operaciones? en niños tenemos malformaciones congénitas y en adultos especialmente, y yo me enfoco más en enfermedad degenerativa, es decir, lo que la gente conoce muy mal llamado desgaste. Okay. Y siempre insisto en que ese es un término que yo personalmente detesto, porque suena como que tienes desgaste, no se puede hacer nada. Y hay mucho que se puede hacer al respecto. No necesariamente quirúrgico, pero sí que se puede hacer y que se debiera de hacer. ¿Y qué está pasando? Que lo estamos manejando mal. Le estamos dando analgésicos, le estamos diciendo no hay nada que hacer y vaya con Dios.
Y eso no es así. Hay mucha patología, muchos trastornos que vienen con los años en el adulto y cada vez lo vemos en personas más jóvenes y luego vamos a hablar por qué, que son manejables, que son tratables y que incluso son reversibles y curables. Ok. Y eso se está volviendo un problema que está creciendo, no se está haciendo menos, sino que está creciendo precisamente por nuestros hábitos, empezando por hábitos nutricionales y por también nuestro sedentarismo. El sedentarismo está rampante en nuestra sociedad y eso es un problema serio. Okay. Los que vamos al gimnasio, los que hacemos ejercicio, creemos que la población hace ejercicio. Y eso no es cierto. Es decir, solamente un 20% de la población hace ejercicio una vez o más a la semana y solo un 3% hace ejercicio 4 o 5 veces a la semana. Eso es muy, pero muy poco. Y nuestros trabajos cada vez son más sedentarios, estamos más tiempo sentados, estamos cada vez más tiempo en una oficina metidos. Por ejemplo, la pandemia disparó problemas de columna porque simple y sencillamente pasamos muchísimo tiempo sentados y las personas empezaron a trabajar en la casa con mala ergonomía, con malas condiciones y incluso muchos de mis pacientes todavía trabajan en la casa y son adictos a ser 12 horas continuas sentados frente a una pantalla. Y eso tiene repercusiones, sin ninguna duda. Entonces, de todo eso, toda esa área es donde yo me desenvuelvo. Ok, Doc, se me ocurre una pregunta porque como hablamos de la degeneración en el sistema de alimentación de la cual somos sujetos, de excesiva exposición y mercadeo de alimentos ultraprocesados, corríjame si estoy equivocado, el mielomeningocele puede deberse a una deficiencia de folato en la mujer durante el periodo del embarazo e inclusive de manera previa, ¿cierto? Es el único factor prevenible para evitar mielomeningocele. Espina bífida en general, hay muchos grados de espina bífida. El grado más severo, el más discapacitante, que incluso se considera la malformación más severa del cuerpo humano compatible con la vida. Es que hay malformaciones que son mortales, pero esta es la malformación más severa del cuerpo humano compatible con la vida. Es el mielomeningocele. Y la mejor forma de prevenirlo es precisamente con una buena alimentación, una buena nutrición y ácido fólico, apropiadas cantidad de ácido fólico en la dieta antes del embarazo, no durante el embarazo. Cuando si ya empezó el embarazo con una deficiencia de ácido fólico para ir a prevenir mielomeningocele, empieza a tomar ácido fólico, no va a prevenir nada. El ácido fólico que se toma durante el embarazo es para evitar anemia, para evitar trastornos de ese tipo. Pero si queremos prevenir espina bífida y mielomeningocele, hay que tomar buenas dosis, hay que tener buena dosis de ácido fólico antes de embarazarse con tiempo, suficiente tiempo para que el cuerpo esté completamente pleno y bien nutrido. Ok, entonces, para los que no saben, mielomeningocele, y mea culpa por no haber explicado, Sí. es cuando la columna vertebral pierde parte de su estructura y tal vez usted no nos explica. Ok, el mielomeningocele es, como dije antes, la malformación más severa. Y lo que ocurre es que la columna y la médula son capas, 3 capas que se dan vuelta, forman el tubo y forman el tubo neural. En mielomeningocele eso no pasa. Hay un defecto que no se cierra y entonces la médula espinal queda expuesta. Queda al ambiente, al aire, exacto. Queda una expuesta. Bolita. Un salida por completo. Las vértebras se malforman, las cubiertas no se cierran y la médula queda expuesta. Por eso se llama mielo, porque viene de médula. Meningos, porque las meninges forman una burbuja de líquido, por eso se llama cele. Entonces es un defecto muy severo. La gran mayoría de los mielomenigoceles tienen déficits neurológicos, pueden tener vejiga neurogénica, pueden tener, o sea, una vejiga que no funciona, que no se controla, por eso se llama neurogénica.
y pueden tener paraplegia incluso, o déficits de diferentes puntos. Depende de la altura del mielo, y altura me refiero a qué tan alto en la columna está, y depende de los nervios que están afectados en ese preciso momento y esto ocurre prácticamente antes de que la mujer sepa que está embarazada. Ni siquiera se ha dado cuenta y el defecto ya empieza a ocurrir en ese momento. O ya empieza a sospechar que está embarazada porque no vino la regla y poco después se confirma el embarazo. Ya en ese momento tenemos el defecto establecido en el embrión. Entonces, es un problema sumamente serio porque se asocia a hidrocefalia. Es un problema muy grave porque adicionalmente se asocia a otras malformaciones como Chiari. Chiari es que las porciones de la base del cerebro se hernian y además se asocia a muchos problemas urinarios. Precisamente los problemas urinarios son causa de mucha morbilidad y mortalidad en los primeros años de vida, porque al haber parálisis, la vejiga no funciona y entonces las infecciones recurrentes y los problemas para vaciar esa vejiga pueden dañar los riñones. Es una malformación muy seria y muy grave. La pregunta iba entonces, en su experiencia y toda su trayectoria, y hablando de si se ha empeorado el tema de alimentación, ¿ha notado usted una mayor frecuencia en la aparición de condiciones como estas que dependen de un factor prevenible como es el tema de alimentación? Costa Rica hizo algo muy bueno hace algunos años. En la década de los 90 pasó una ley que obligaba a introducir ácido fólico en el pan. Y entonces ahora todo el pan, toda la panadería tiene ácido fólico suplementado. Eso tiró al suelo los niveles de mielomeningocele y de espinoide bífida. Afortunadamente, solo ese movimiento produjeron grandes cambios en cuanto a esto. En muchas otras cosas, nutricionalmente estamos deficientes. En muchas otras cosas, como le dijiste muy bien, hay mucha enfermedad degenerativa causada por nuestra alimentación de súper refinados, etc. Pero en esto la previsión fue muy inteligente porque el tico es panadero. Por definición, la gran mayoría de los ticos son panaderos. Y digo son yo porque yo soy celíaco y no puedo comer pan, pero yo era panadero antes de que me diera cuenta del problema. A mí me gustaba el pan, como a casi todos los ticos. Esa sola maniobra fue excelente. En otros países no ha sido tan útil. Voy a dar un ejemplo. En Nicaragua, el problema es que el nicaragüense preferiblemente escoge tortilla, no pan. Entonces se iba a introducir, porque yo colaboré con el gobierno nicaragüense al respecto, se iba a introducir, lo lógico era que se introdujera en el maíz o en la harina del maíz. El problema no es ese. Los segmentos más pobres de la población usualmente cultivan su maíz en el patio, en una esquina, donde sea. Y entonces no hay una buena nutrición. Y precisamente la gran mayoría de los niños con mielomeningocele vienen de segmentos de la población de menores ingresos, gente más pobre cuya alimentación es más básica y de menor calidad. Eso es lo que pasa. Por lo menos en Costa Rica esa es la gran bendición. Hay otros montones de problemas nutricionales que está causando problemas particularmente y especialmente en columna, que vamos a hablar más adelante, espero. De hecho, era eso, a lo que iba. Hablabas antes de un aumento en la frecuencia en la generación de la columna y parte lo hablamos ahora, tiene que ver con el COVID y la pandemia y la gente ahora trabajando desde casa, pasando mucho tiempo sentados, con mala postura, mala higiene postural. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en factores asociados, incluyendo el tema de la alimentación, que se ha descubierto? En cuanto a factores asociados, definitivamente tenemos que tener una cosa clara. Hay un factor genético importante. Si papá o mamá tiene antecedentes de problemas de columna, abuelos, tíos, pues yo puedo tener antecedentes de problemas de columna. Pero hay algo que
mucha gente no comprende y que se llama epigenética. Entonces, si tenemos genes que pueden activarse o desactivarse, esto se llama epigenética. Y hay genes que no podemos desactivar ni activar. Si tus ojos son claros y no puedes hacer nada al respecto. Si son oscuros y punto. Pero por ejemplo, diabetes, hay epigenética. Entonces, si yo tengo diabéticos en la familia y como ultraprocesados y estoy con sobrepeso, voy a desarrollar diabetes. De eso no hay duda. Y los diabéticos tienen una incidencia mucho más alta de problemas articulares. ¿Por qué? Porque la diabetes es un estado inflamatorio crónico por definición. Y entonces, al tener esa inflamación crónica, vamos a dañar las articulaciones. Y el daño de las articulaciones es progresivo, día con día, mes a mes, se van dañando. Y cuando llegan donde el médico le dice, usted tiene desgaste y punto. Tristemente, y esta es mi experiencia, a esos pacientes nadie les dijo, mire, hay una altísima tasa de posibilidad de revertir su diabetes. Más del 95%, la última vez que yo lo chequeé, probablemente vos estás más actualizado al respecto, pero más del 95% de las diabetes son reversibles con alimentación apropiada. Y con lo que yo digo, eliminación del veneno. Es decir, si sos diabético, sos intolerante a carbohidratos. Entonces, exactamente por qué estás comiendo carbohidratos. Así de simple. Y puedes eliminar muchísimos carbohidratos, dejar algunos que son saludables y necesarios, pero puedes eliminar muchísimos carbohidratos, especialmente los refinados, y revertir tu diabetes y parar el proceso inflamatorio y por ende mejorar el estado de tus articulaciones, todas. Y recordemos que la columna está lleno de articulaciones. Cada disco son 25, o sea, cada disco es una articulación y tenemos 25 discos. Y es una articulación muy compleja. Y detrás de cada disco hay 2 articulaciones más, que son las facetas. Entonces, hagamos los números de cuántas articulaciones hay en la columna. Tomando en consideración las articulaciones de las costillas, hay más de 100 articulaciones solo en la columna. Potencial para dolor e inflamación por todos lados. Exactamente, y nos preocupamos por la rodilla. Esa es una articulación. O la cadera, esa es una. La columna tiene 100. Entonces podemos entender fácilmente que si hay un proceso inflamatorio crónico en nuestro organismo, si una faceta está inflamada, si un disco está inflamado, de que vaya a haber dolor y mucho dolor. Por supuesto que sí. Y esto es lo que estamos viendo ahora absolutamente disparado, precisamente porque estamos comiendo muy mal. Uno de nuestros abuelos entra a un supermercado hoy y no reconocería el 90% de lo que está viendo como comida, porque son empacados, ultra refinados, ultra procesados, llenos de químicos que incluso ignoramos qué efectos tienen en la salud. Hay más de 3,000 químicos reconocidos la última vez que chequeé en nuestros alimentos. E ignoramos sus efectos a corto y largo plazo en más de 2,000. Y en 1,000 apenas los entendemos. Entonces, y queremos estar saludables. Y la gente debe de entender, debe de comprender que el primer peldaño para recuperar su salud es su alimentación. Ese es el peldaño básico. Y no estamos haciendo eso. Los médicos en general no están haciendo eso. No le están diciendo a la gente mejore su alimentación. Lo dejan a la libre. Y no estoy seguro por qué. Creo que es porque... ¿Y sabías, Donald, que la mayoría de los médicos se graduaron sin una sola clase de nutrición? Sí, sin una sola. No sabía. No, que no hay curso. Sí. No, que no recibieron ni siquiera una charla. Y sin embargo, la gran mayoría de la gente le pregunta al médico, quiere la opinión del médico, o va donde el médico, y el médico no considera nutrición como medicina, como parte de la medicina, porque no se lo enseñaron. Y porque algunos nos educamos después, pero otros no. Sí, hay un detalle interesante y es un
PhD de la Universidad del Sur de Florida. Se llama Dominic D'Agostino. Él es alguien que ha llevado al frente la investigación de las cetonas exógenas como factor para ayudar con convulsiones en buzos de la Marina de Estados Unidos cuando usan un recirculador de oxígeno al 100%. No, estos buzos, por una ventaja de guerra, cuando usan el 100% de oxígeno no generan burbujas. Entonces eso genera neurotoxicidad más allá de los 30 pies de inmersión y entonces espontáneamente empiezan con convulsiones. Entonces a él le asignaron la tarea de analizar cómo poder lidiar con esta situación. Se puso a investigar, encontró en 1921 que existía la alimentación cetogénica, creada y estudiada originalmente para personas con convulsiones, y entonces empezó todo un mecanismo de investigación hasta desarrollar cetonas exógenas en conjunto con otras partes que también las diseñaron y ya tenían una cierta experiencia, y el resultado es extraordinario. Pero a lo que voy es que él es profesor en la Universidad del Sur de Florida y él está cambiando el currículum porque él le da clases a los médicos y ahora está obligando a los médicos a recibir un curso intensivo de nutrición muy tirado a esta parte inflamatoria. De hecho, él se asoció con el doctor Thomas Seyfried, y voy a este comentario que me parece muy interesante. El doctor Thomas Seyfried escribió un libro que se llama El cáncer como enfermedad metabólica, no como enfermedad genética. Y él hace una exposición tremenda de por qué, de acuerdo a sus hallazgos, el cáncer se puede encontrar como una condición epigenética con daño de la mitocondria. Por supuesto. Y entonces él dice, el veneno para un paciente con cáncer es el azúcar. No debería estar consumiendo azúcar. Totalmente de acuerdo. Porque hay una fermentación directa de las células que se van y están pegadas directo al azúcar y no tienen la capacidad de usar grasa porque por definición una célula cancerígena tiene dañada la mitocondria y no puede oxidar grasa. Correcto. Entonces se vuelca al azúcar. Correcto, es lo que comen las células cancerosas. Exacto, y entonces... Hay que matarlas de hambre. Ajá, y en 1930 un odontólogo, Weston Price, escribió un libro que se llama Nutrición y Degeneración Física, y él hablaba de los 4 demonios blancos introducidos por el comercio que llegaba a lugares en donde normalmente de manera autóctona la gente producía, cultivaba y cazaba su propia comida. Y él se refiere a los 4 demonios blancos como azúcar refinada, harina blanca refinada, leche pasteurizada y sal refinada, ¿verdad? No nos vamos a meter en estas últimas 2, pero las 2 primeras literalmente son los factores que más hacen que nuestro cuerpo empiece a generar esos factores inflamatorios. En algunos casos he visto sus exposiciones en un programa en televisión en donde habla sobre la alimentación cetogénica. Y nosotros somos proponentes de la alimentación cetogénica, no solo para un tema de bajar peso, que en realidad a nosotros no nos interesa que la gente baje peso. Trabajamos en la base de que una vez que la fisiología ha bajado el nivel de inflamación de grado bajo, el sistema vuelve a conectar y empieza a funcionar nuevamente. Entonces empiezan a corregir una serie de condiciones epigenéticas, dentro de ellas la diabetes, hipertensión, hígado graso y todo esto, ¿verdad? Y nosotros vemos de primera mano con personas que vienen no porque tienen problemas para caminar, no porque tienen dolores articulares, sino porque quieren bajar peso, que poquito tiempo después empiezan con una remisión de esos síntomas. ¿Cuál es su experiencia y cómo lo ha aplicado y por qué a usted lo invitan a este programa de televisión a hablar sobre el tema? Cuéntenos. Caramba, mi experiencia es tanto profesional como personal. Yo soy paciente espinal. Yo tengo 4 cirugías de columna. Tengo un implante dinámico, tengo otro acá y otro fijo en columna cervical. Okay. Y en columna lumbar tenía un defecto congénito, una vértebra corrida que empeoró muchísimo y entonces también requirió cirugía. Fantástico, todo corregido por los mejores, mis profesores en Estados Unidos. Seguía con dolor. ¿Y por qué seguía con dolor? Porque tenía inflamación crónica. Tenía no solo sobrepeso, sino que también tenía inflamación crónica articular que producía dolor.
Probé múltiples procedimientos percutáneos para control del dolor. Hay uno que se llama risotomía percutánea, que se colocan electrodos, se queman nerviositos que perciben sensibilidad. Ajá. Y sí, se me quitó el dolor por un tiempo, pero falsamente el proceso inflamatorio seguía. ¿Por qué? Porque no estaba corrigiendo la raíz. Y entonces el dolor volvió eventualmente. En gran medida fue buscando soluciones para mí mismo Claro. que me topé porque es la verdad, me topé, no era que fuera parte de mi formación, me topé con alimentación cetogénica. Entonces decidí probarlo y dije, voy a darle unos 2 o 3 meses y veamos a ver qué pasa. 2 o 3 meses se convirtieron en un estilo de vida. ¿Por qué? Porque hay diabéticos en mi familia. Tuve mucho sobrepeso, luché por años con el sobrepeso. Ahora ni me preocupa. Y tenía dolor crónico. Y al principio no era fácil porque un cambio nutricional, recordemos, como en inglés se le conoce como comfort food, o sea, comer para sentirnos mejor. Típicamente es azúcar porque produce dopamina, llega muy rápidamente al cerebro y entonces me siento mejor. Y cuando uno está con dolor, es muy típico que se acude a estas comidas de comfort food y lo que estamos haciendo más bien es haciéndonos más daño. Y entonces al principio a evitar todas estas cosas y adherirse verdaderamente a una alimentación cetogénica, incluso cetogénica médica, 20 gramos de carbohidratos, no es sencillo, debo admitirlo, los primeros días. Pero cuando uno empieza a tener los beneficios de que el sistema inflamatorio, o sea, que el proceso inflamatorio no digamos antiinflamatorio, solamente ya no sigue el proceso inflamatorio, empieza a darse cuenta del beneficio. E incluso empieza a sentir la mente más clara, menos dolor, más cómodo. Todo el metabolismo empieza a cambiar. El peso cae casi que por añadidura cuando uno tiene sobrepeso. Es un efecto secundario. Yo no lo considero el efecto primario más importante. El efecto primario más importante es la reducción de la inflamación e incluso cómo la mente se pone más clara y más limpia. Y las cosas empezaron a cambiar, a mejorar en muchos aspectos. Entonces era obvio que tenía que mantenerme en ese estado porque es la forma más simple. Debo admitir que a veces uno afloja y a veces uno aprieta. No soy absolutamente estricto, no era, ahora estoy mucho más estricto, pero no era absolutamente estricto. Y también la mente duda y entonces dices, tal vez no fue la alimentación, tal vez fue otra cosa. Te sales de cetosis, te sales de alimentación cetogénica y los síntomas vuelven. Entonces, caramba, 3 veces me entré y salí. Y las 3 veces entré y salí. Y es más, las 3 veces salí y entré, pero volví a entrar porque decía, no, ya hice las suficientes pruebas. Es que pasa, eso se traslada a mis pacientes automáticamente, porque empieza uno a leer y encuentra evidencia científica, encuentra experiencia acumulada, etcétera, aunque digan que no. Hay muchos que dicen, no, es que no hay evidencia. No, que las farmacéuticas no les interesa, esa evidencia es otra cosa y por eso no invierten en estudios lo suficientemente grandes, pero hay evidencia, hay más que suficiente. Lo empiezo a utilizar en mis pacientes de alimentación antiinflamatoria y obviamente hay cambios, hay mejoras en los que se adhieren. Muchos no se adhieren. Lamentablemente cambiar ciertos hábitos nutricionales es difícil, no es fácil para la mayoría de la gente. Y especialmente entre más años tenemos, mi experiencia personal es que más renuente estoy a hacer cambios. ¿Cómo voy a dejar el pancito con el café? ¿Cómo voy a dejar el pinto? Yo no tengo ningún problema con el pinto. Una pelotica de pinto, e incluso el pinto de quinoa, es delicioso, pero no un plato de pinto, que eso es, o sea, siempre nos han dicho que es un buen alimento, es cierto que es un buen alimento, pero no abusar de esto.
Y cosas de este tipo lo empezamos a utilizar y ahora es estándar en el cuidado de mis pacientes. Sí. Nosotros como base le damos una base, una aclaración, una guía y les decimos busquen ayuda a los que verdaderamente ocupan una intervención más estricta y los dirigimos para que busquen ayuda, pero les damos una base tratando de hacer una alimentación antiinflamatoria, porque como dije al principio, el peldaño número uno de salud es alimentación. Ujú. Y salud no es la ausencia de enfermedad, así que tenemos que trabajar en mejorar la alimentación. eh, que bien decían, haz de los alimentos tu medicina Ujú, o tus medicinas van a ser tus alimentos. ujú, Y ujú. esto tiene más de 2300 años de dicho y mm, seguimos haciendo oídos sordos. Sí. Doctor Huertas, ¿y cómo cae este discurso en un programa de televisión? Digo, está el momento de cómo empieza a hablar sobre el tema, pero también cómo he recibido esto de parte de los que están viendo programas e inclusive de sus propios colegas, porque, Am, ¿verdad? en mi opinión es Ajá. pobremente recibido, Ujú. porque estoy diciendo todo esto y la gente lo que pregunta es, sí, pero ¿cómo hago? Quito el dolor. Bienestar al Descubierto es patrocinado por Master Kit de Liber Financultura, el programa para retirarte joven y vivir de los ingresos pasivos. Puedes aplicar para una llamada de asesoría ingresando en la dirección liberfinancultura.com/philosophy. Y si ingresas al programa tienes un beneficio valorado en $1,500 de 2 sesiones con mentoría para ordenar tus finanzas. Estoy con ciática. Ciática es una de las cosas que más responden, de los dolores radiculares, es que más responden a una alimentación antiinflamatoria. Ujú. Y explico qué tienen que hacer. Sí, pero ¿qué me tomo? Ah, los alimentos correctos, empiece por ahí. Ujú. Yo insisto muchísimo a mis pacientes, hay que tratar de evitar manejar dolor crónico. Hay que hacer todo esfuerzo posible por manejar dolor crónico de manera no medicamentosa. ¿Por qué? Porque tienen montones de efectos secundarios. No hay un medicamento que esté libre de efectos secundarios y muchos muy dañinos. Algunos son muy tóxicos a los riñones, al estómago, pueden producir sangrado digestivo, etcétera. Ujú. Otros tienen efectos importantes psicotrópicos, efectos sobre la claridad mental, sobre el funcionamiento mental, etcétera. Pero le pregunto a estos pacientes, ok, pero ¿hizo los cambios nutricionales? Ay, no, doctor, es que usted me está pidiendo mucho. Wow. Hay mucha resistencia, Sí. mucha resistencia. No, personalmente no he tenido, tengo pacientes que sí lo hacen y que experimentan y ellos mismos me lo dicen. Es más, te voy a contar una anécdota. Tuve un paciente en el cual lo puse en alimentación cetogénica porque tenía dolor espinal difuso, artrosis, ciáticas. No era un paciente para cirugía, lo que tenía era inflamación crónica y mejoró dramáticamente. Un paciente que vivía en Guanacaste. 2 años después, año y medio después, llama a mi oficina diciendo que necesita una cita urgente, que está en una crisis y que no sabe qué hacer. Se viene desde Guanacaste, entra a mi oficina y en el momento en que me ve dice, el queque de cumpleaños. Wow. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, sí, es que me regalaron un queque de cumpleaños riquísimo de chocolate, lleno de todo, y me he estado comiendo una tajada todas las mañanas al desayuno. Y en ese momento entonces se sentó a hablar conmigo y me dice, no lo voy a hacer perder el tiempo. Me dice, ya me di cuenta que es. Quito ese desayuno y la cosa se corrigió Sí, inmediatamente. sí. Increíble. Hay una frase que dice, si uno no se sacrifica por el cambio, uno está sacrificando el cambio, ¿verdad? Totalmente. Y para esas personas que tal vez están escuchando o viendo esto, que piensan, no, es que cambiar la alimentación es demasiado sacrificio. Ok, está bien, usted elige qué va a sacrificar. Si sacrifica el pancito o lo que sea, que hoy sabe que puede que no le esté haciendo tanto bien,
o sacrifica una vida sin límites, en donde no se sienta... Totalmente. ¿verdad? Y la gran mayoría de la gente no comprende que se puede comer delicioso, muy bien. Ujú. No tiene por qué ser desagradable, no tiene por qué ser algo que más bien se convierta en... Porque tenemos una relación emocional con la comida, innegable. Entonces tenemos que volverlo agradable. Y si no lo volvemos agradable, es sencillamente insostenible. Ujú. Así de simple. Sí. Pero en referente a lo del cambio, Einstein decía que era de locos pensar que haciendo exactamente lo mismo fuéramos a tener un resultado diferente. Ujú. Entonces, aquí lo que se debe llevar, los que nos están escuchando, es que pruébenlo, denle chances, denle una oportunidad, una buena oportunidad, no una oportunidad de una semana. Una buena oportunidad, tú eres el experto en cuánto tiempo se necesita, pero eh, meses atrás desarrollé, mi salud está ayudando a mis pacientes, mis problemas de salud ayudan a mis pacientes Ujú. porque aprendo en el proceso y entonces después incluso lo aplico. Ujú. Pero desarrollé un trastorno autoinmune Ok. y que inicialmente creímos que era artritis reumatoidea, pero realmente no lo es. Es un trastorno autoinmune, mi sistema inmunológico está desregulado. Nada más fácil que apretar la dieta cetogénica, llevarla a dieta médica, no una dieta un poco más abierta, Ujú. sino que muy baja en carbohidratos, las cosas mejoraron drásticamente, Ok. drásticamente. Y mi médico me dice, ve qué bien que le están cayendo los medicamentos. Digo, sí, solo que no los estoy tomando. Me dice, entonces, y ya le expliqué, pero aquí está dentro lo que es curioso, Donald. No le dio importancia. Sí. Le dio muy, muy poca importancia. Dice, bueno, está bien, está haciendo eso, pero tengo que medicarlo. Ajá. Le dije, Doc, no voy a tomar algo crónico. Yo quiero buscar la raíz, encontrar la causa, curar eso, pero no voy a tomar por un síntoma si lo controlo con dieta. Ujú. Así de simple. Sí. Así de simple. Poderosísimo. Poderosísimo. Sí, Hay dos factores tal vez para explicarle a las personas que nos están viendo que pueden determinar esa inflamación y adicionalmente la condición autoinmune. Y son nuestras células de defensa, pongámoslo ujú, sencillo, de nuestro sistema inmunológico. Y lo que la gente no sabe es que una misma célula, dependiendo del sustrato energético que esté abundante en el cuerpo, puede estar en estado de vigilia y patrullaje o en estado de inmunoagresión. totalmente. Si hay alta cantidad de azúcar, la célula inmunológica se vuelve inmunoagresiva y entonces empieza a buscar en dónde ataca. Y si no hay mucho, entonces ataca a su propio cuerpo. Y ahí es donde se empieza a generar esta inflamación porque literalmente las células empiezan a atacar la cobertura de colágeno de las articulaciones. Correcto. Mientras que si la grasa es la que está predominante, y aquí hablamos no de que uno está tragando montones de cantidad de grasa, que es lo que la gente asocia equivocadamente a una alimentación cetogénica, sino que al bajar la cantidad de carbohidratos, ahora toma más relevancia la grasa como fuente de energía, esas células cambian identidad y se vuelven regulatorias, Correcto. ¿verdad? Y entonces esa es la razón de por qué mucha gente ve una reacción muy rápida. Nosotros recibimos pacientes suyos y la experiencia que hemos tenido es que mejoran enormemente Ujú. y gracias a una perspectiva diferente en relación a la importancia de la alimentación que me lleva a dos cosas. Una, ¿qué hace un neurocirujano con una huerta orgánica? ¿Por qué? Porque primero voy a echar para atrás. Hace muy poco salió una noticia del incremento de cáncer en niños y cáncer en adultos en ciertas zonas. Ujú. Son zonas agrícolas. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cochinadas que le estamos echando para que el tomate, para que la lechuga y para que todo lo que consumimos se vea bonito y crezca rápido. Pero eso tiene un costo Ujú. y es un costo en nuestra salud porque
el solo lavarlos, no vamos a quitar todo ese montón de toxinas, todo ese montón de agroquímicos que son cancerígenos. Y eso lo sabemos y lo seguimos haciendo. Tenemos claro que hay montones de insecticidas y herbicidas y plaguicidas de todo tipo que son sumamente tóxicos. Y eso no se puede quitar lavando un vegetal, lavándolos, porque se impregna dentro del mismo vegetal. Entonces, simple y sencillamente eso va a generar inflamación, daño a nivel molecular, tisular y daño incluso en el núcleo, daño a nivel genético. Y eso predispone a las lesiones cancerosas. Caramba, la mejor forma, la más saludable, es precisamente alimentación orgánica. Y hay ciertos alimentos en los cuales soy espantosamente escéptico de que sean tan orgánicos como me los están diciendo. Entonces, la forma más segura es cultivarlos yo mismo. Muy bien. Es la más segura. Muy bien. A veces se complica, a veces se vuelve difícil y sí, compro alimentos orgánicos porque ahí, por alguna razón, tengo pésima mano para el tomate. No logro cultivar tomate orgánico, no estoy seguro por qué, no sé qué estoy haciendo mal, pero entonces prefiero comprar tomate orgánico y tratar de verificar que realmente esté siendo cultivado orgánico. Lo que yo le recomiendo a la gente definitivamente es vayan a su feria orgánica y consuman sus vegetales de una feria orgánica que ustedes saben que verdaderamente son gente que está haciendo las cosas bien. Sí. Eso me lleva a una parte intermedia de la segunda que iba a mencionar, que es el ejercicio. Ya vamos a llegar ahí. Nosotros en nuestro programa tenemos una de las 9 filosofías de alimentación, de las cuales una de ellas es cetosis, otra es alimentación limpia. Y la alimentación limpia es eso, es promover que la persona consuma lo mínimo posible de elementos químicos para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Y frecuentemente nos encontramos con la objeción, no, es que comprar orgánico es carísimo, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, siempre el acercamiento que hacemos es, no se preocupe, no tiene que salir corriendo a buscar huevos de pastoreo, no tiene que salir corriendo a comprar pescado de pesca libre, no tiene que salir corriendo a comprar orgánico. Empiece con uno, nada más uno. Y luego cuando ya eso lo tiene adquirido y dominado, pase a un siguiente nivel y de pronto usted en un año se da cuenta que ahora su alimentación es completamente limpia. A mí me preocupa un tema y es, obviamente, lo hemos estado hablando, que es el consumo de alimentos altos en azúcares y ultraprocesados, efectivamente generan un nivel de inflamación. Ahora, la experiencia que nosotros tenemos es que la gente nos dice, cuando yo inicio el programa, me ahorro, si soy yo solo, cerca de 100,000 colones en la compra del supermercado, porque ahora no estoy comprando cochinada, ¿verdad? Estoy comprando que la Coca-Cola, que comprando las papitas y que las boquitas y que las empanadas, cerca de 100,000 colones. Entonces, a mí me gusta poner esto en perspectiva porque no es solo que no está gastando, porque eso no es una inversión, gastando 100, $200 o 100,000 colones en comida chatarra que le va a hacer daño, sino que ahora ese dinero lo está invirtiendo en una microeconomía local, porque la persona lo único que necesita es lo que consigue en la feria del agricultor, la carnicería y la pescadería. Eso es, para estar saludables, eso es lo que ocupamos. Eso es todo. Y me complace mucho saber que desde un profesional que se dedica a tratar temas tan delicados hay una perspectiva integral en donde la parte de la alimentación hasta de cómo la cultivamos tiene una conciencia y eso estoy seguro que pasa a los pacientes y tiene su efecto. Donna, no es mi campo porque no soy neuropsicólogo infantil, pero sabemos muy bien que los químicos colorantes en los alimentos ultraprocesados que nuestros niños comen producen déficit atencional y producen montones de problemas a nivel de comportamiento y son crónicos. Muchos de estos niños andan correteando por la casa como locos y no se enfocan, precisamente porque están comiendo muchos alimentos con colorantes, colorante anaranjado, tú lo sabes mejor que yo, es
tóxico, es neurotóxico. Y El rojo el acaba de ser, de hecho, ya confirmado como un cancerígeno. Entonces están dando correcto. un tiempo límite para que se quite y tristemente aquí eso no se ha definido todavía, Correcto. para que se quite de los alimentos. Y eso, sinceramente, eso no se necesita dentro de la alimentación. Ninguno de estos empaquetados se necesita dentro de una alimentación saludable. Y mis pacientes me dicen eso a mí, es que comer como usted quiere es muy caro. Y siempre les digo, uno, no es cierto. Y dos, le va a salir más cara la enfermedad. Muchísimo más cara. Fácilmente 20, 30, 100 veces más cara, dependiendo de qué sea. Porque si es oncológico, definitivamente le puede salir demasiado caro el tratamiento de eso. Y este es lo primero en prevención que podemos hacer. Es decir, sabemos muy bien que es infinitamente más barato invertir en prevención que en curación. Eso lo sabemos re bien. Costa Rica ha hecho un buen trabajo al respecto, por ejemplo, en programación, en vacunación y además en agua potable y en desechos. Hemos hecho un buen trabajo en eso, pero en nutrición hemos hecho un pésimo trabajo, pésimo, porque estamos cada vez más promoviendo alimentación que nos está matando, que nos está enfermando. Y el sistema de salud, ningún sistema de salud, no estoy hablando de la caja, estoy hablando del sistema de salud de ningún país es capaz de soportar, de aguantar y de no colapsar ante el embate de enfermedades crónicas provocadas por nuestra alimentación. Ninguno. es. Y eso va a tener repercusiones horribles en nuestra sociedad y yo lo calculo a no más de 20 años plazo. Vamos a ver las repercusiones de lo que está pasando en este momento en cuanto a la alimentación. Costa Rica está cada vez más obeso, eso lo sabemos, cada vez más sedentario y las repercusiones de eso van a venir dentro de 20, 25 años. A nivel de sociedad no va a haber suficiente generación de dinero para poder curar eso. Así es. De hecho, el 3 de marzo del 2023, en el periódico La República, en la portada salió la siguiente noticia. La Caja Costarricense de Seguro Social gasta al año $691 millones atendiendo a 305,000 personas con obesidad. 691 millones de dólares. Y en conversación con la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Eugenia Esquivel, 72% de la población con sobrepeso en Costa Rica. Entonces, ojalá, si esto puede pasar a más médicos profesionales que se encargan de ser esos primeros respondedores en el tema de salud, que no fueron educados en la alimentación, pero que de pronto se puedan inspirar, ojalá puedan hacer una pequeña exploración en verdaderamente los efectos que un cambio de paradigma alimentario puede provocar en la gente. Me parece que eso sí, pero va a ser difícil que verdaderamente tengamos un cambio proactivo. ¿Qué pasa? La mayoría de mis colegas que son proactivos al respecto se rinden rápido. Y entonces son personas que tú tienes que salir con una receta. Porque si no, la sensación es como que ya que fui al médico si no salí con una receta. Sí, en mi oficina salen con una receta, pero la receta es mejore su alimentación, empieza a hacer ejercicio. Y cuando vamos a hacer procedimientos, por ejemplo, percutáneos, en facetas, en articulaciones, hay muchos procedimientos para reducir inflamación y quitar dolor. Pero a todos les exigimos metas físicas primero y nutricionales. ¿Por qué? Porque si no, lo que yo haga se echa a perder. Pero ¿qué pasa con la mayoría de los médicos? Se cansan, tiran la toalla y entonces prefieren recetar un medicamento porque no haces dieta, no bajas peso, no haces ejercicio, entonces te receta un medicamento. Yo creo que los médicos tenemos que aprender, personalmente estoy convencido que los médicos tenemos que aprender en que no debemos de ser condescendientes con nuestros pacientes, en que tenemos que exigirles que pongan de su parte y nosotros hacemos nuestra parte. No es posible que si tú llegas diabético a una oficina, yo te diga, usted tiene que cambiar la dieta y tú no quieras hacerlo. Usted tiene que perder peso, no quiero hacerlo. Lo que quiero es la pastilla para bajar mi azúcar. No.
No está bien. Eso no está bien, pero ¿qué pasa si lo hacemos? ¿Y qué pasa dejar a un paciente, un diabético que acaba de empezar, que tiene el azúcar un poco alta, no es una cosa que sea particularmente peligrosa, en lugar de decirle, "Pues, aquí está esta pastilla para bajar el azúcar"? ¿Por qué no le decimos, ok, usted entra en un programa nutricional, que es lo primero que tiene que hacer, y de actividad física? Porque tú sabes muy bien que no hay máquina más importante que regule el metabolismo que los músculos. Así es. Y lamentablemente, cada vez la usamos menos, cada vez está más inactiva. La mayoría de la gente coge el carro y se va a la esquina, a la pulpería, a comprarse lo que sea que va a comprarse, que casi siempre es un ultraprocesado, y se devuelve. Yo crecí en una época donde íbamos caminando al estanco, a la tienda de abarrotes, que simple y sencillamente tenía una persona, nos servía el arroz, nos servía los frijoles, nos servían las cosas que íbamos a comprar y nos devolvíamos caminando. Ahora no, ahora incluso tenemos aplicaciones y nos los llegan a dejar a la casa. ¿Y qué pasa? Eso tiene repercusiones dramáticas en nuestra salud y queremos estar saludables comiendo cochinadas y sin hacer actividad física. Eso es imposible. Sí. Así de simple. Me llama mucho la atención que nos hemos visto en gimnasio. Ajá. No me llama la atención, es decir, lo bonito es que nos hemos visto en gimnasio y entonces por ahí me salió un video del doctor Huertas enseñándole a sus pacientes la importancia de hacer sentadillas para un paciente con dolor de columna, ¿verdad? Es Qué correcto. importante. Y entonces ya ahora pasamos a otro tema. Dentro de un cambio en estilo de vida no solo es un tema de alimentación y yo no promuevo que solo sea alimentación y ejercicio, ¿verdad? Hay muchos elementos que es de hecho de los que hablamos en el libro. Sin embargo, el ejercicio está en su médula espinal, ¿verdad? Segundo Dan en un arte marcial. Correcto, en karate. Y entonces esta historia de haberlo vivido es más fácil trasladárselo a los pacientes porque, contrario a mucha gente, hay una persona íntegra que lo vive desde adentro y lo comunica y no simplemente lo habla de la boca para afuera. ¿Qué tan importante? Entonces es hacer un entrenamiento de estabilidad, de fuerza para una persona que está con dolor crónico en la espalda, que en algún momento la persona podría decir, no, me duele la espalda, no debo hacer ejercicio. Y es todo lo contrario. Ajá. Donald, yo fui un adolescente con problemas de sobrepeso. Empecé a hacer karate y eso trajo beneficios físicos, mentales, a todo nivel, a todo nivel. Luego entré a la Facultad de Medicina y cometí el grave error de darle prioridad a mis estudios y abandonarme físicamente. Incluso cuando conozco estudiantes de medicina, de lo primero que les digo es no cometan mi error. Hagan ejercicio, no importa qué tan duro esté el tema, no importa qué. Yo hice ejercicio durante la Facultad de Medicina, más bien me corrijo, en la Facultad de Medicina hice ejercicio. Donde abandoné fue durante la residencia, durante la especialización. Y eso, magro error, me pasó muchas facturas. Así que tuve que retomarlo. Y retomé ejercicio. Originalmente empecé con ejercicio contra resistencia porque es en el que creo que es definitivamente el mejor desde todo el punto de vista para el metabolismo. E incluso hago mi cardio haciendo ejercicio contra resistencia. Mi cardio no es correr en una banda, mi cardio no es montarme en una elíptica, mi cardio es trabajar al ritmo alto contra resistencia. Ese es mi cardio. Y incluso he tenido problemas con médicos, colegas, cardiólogos que me han visto en algún momento por cualquier razón y me dicen, ¿qué haces de cardio? Y le digo, pesas. Y me dicen, no, pero ¿dónde está tu cardio? Le digo, hago cardio haciendo pesas, acelero el paso, bajo el peso, hago alto ritmo y punto. Es una excelente O combinación. super series. Mientras estás cansando uno, pasa al otro. Yo trabajo exclusivamente en super series, siempre. Vez más, yo sé que lo has visto, yo te he visto, yo entreno en supersets. Y una forma fantástica de entrenar en superset para hacer cardio es upper body, lower body. Combinar ambos, la sangre va para arriba, la sangre va para abajo, el corazón está trabajando fuerte. Y eso trae definitivamente beneficios a todo nivel.
Y mi experiencia ha sido precisamente que la gente, mis pacientes, apenas les duele algo, quieren parar. Y yo siempre insisto, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y tenemos muchos médicos que dicen, no, no, usted está con dolor, está con lumbalgia, deje de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Esos ciclos cada vez se vuelven más seguidos. Dejamos de activar músculos y yo veo en mi oficina pacientes con atrofia de erectores espinales, pérdida, sustitución, grasa de los músculos de la columna. Y una columna es tan fuerte como los músculos que la rodean. La columna en sí no es una estructura fuerte. Los músculos que la rodean sí. Una columna depletada de sus músculos tolera 130, 140 kilos de presión en un movimiento. Y eso es muy poco porque cuando nos agachamos podemos generar 200 kilos de presión con solo agacharnos. En cambio, una columna con sus músculos puede aguantar 1500 kilos de presión sin ningún problema. Y presión, no carga. O sea, no carga directa, de presión. Entonces, y tenemos evidencia científica de que cuando hacemos sentadillas, la clásica, con barra atrás, con un poco de contrarresistencia, se producen proteoglicanos en el disco, que son precisamente todas esas proteínas que van a crear la flexibilidad del disco. Qué importante. Entonces, hacer sentadillas con sobrecarga no es opcional. Hay que hacerlo. Así como hay que hacer otros ejercicios, pero este es un ejercicio que es fundamental. Un tiempo atrás, hace algunos meses o un par de años, leyendo precisamente la evidencia al respecto e interesado en fortalecer el músculo core más significativo que tenemos, que es el glúteo, y piernas, que son un activador metabólico tremendo, decidí empezar a hacer sentadillas sistemáticamente. Y me puse una meta, 25,000 sentadillas. Y lo puse básicamente por el chiste de que $25,000, 25,000 quesadillas y 25,000 sentadillas. No sé si lo has visto, pero cómo se ve de diferente trasero en las tres diferentes formas. Simple y sencillamente me pareció chiste y por eso puse 25,000. Los resultados ahora que terminé el reto de 25,000 sentadillas, para mí son extraordinarios. Reguló mi metabolismo y al punto de que el peso ha estado absolutamente estable sin hacer esfuerzo verdadero por estabilizarlo. Simple y sencillamente. Entonces eso quiere decir que mi metabolismo está bien activo, está muy bien. Yo tengo cirugía lumbar, tengo cero dolor. Y no he experimentado dolor por años desde que empecé a entrenar. Y desde que estoy con una alimentación apropiada, el dolor desapareció por completo. No me tomo un acetaminofén en no sé cuánto tiempo. Y tengo 4 cirugías espinales. Qué bien. Doc, para ser respetuoso de su tiempo, quiero hacerle una última pregunta. Sabemos, y lo hablábamos ahora, si uno siempre está sacrificando algo. Si uno no se sacrifica por el cambio, está sacrificando el cambio. ¿Qué tan importante en obtener salud es la disciplina, primero? ¿Y cómo ayudó la práctica de un arte marcial? Porque puede haber sido cualquier natación o andar en bici, pero un arte marcial, ¿qué es implícito en un arte marcial para producir resultados de disciplina en un ser humano y por qué una persona podría considerar iniciar la práctica de un arte marcial? Mis padres me introdujeron a arte marcial temprano porque era demasiado loco, demasiado atarantado, era incontrolable. Y necesitaban que de alguna forma me ordenara un poquito. Em, Simple y sencillamente era un atarantado desenfocado y necesitaba eso. Mi hermano hacía karate, que es un poco mayor que yo, y entonces a mí me metieron a los, creo que 8 años de edad. Em, Fue fundamental y yo, como te decía antes, estoy casi seguro que si no hubiera hecho artes marciales hoy no sería neurocirujano. ¿Por qué? Porque no hubiera aprendido a ordenarme, a ser disciplinado o a ser sistemático. Yo no creo honestamente en que uno
pueda decirle a alguien es que usted tiene que ser disciplinado. Creo que hay que enseñarle pasos para que llegue a ser disciplinado sin esfuerzo. Porque si es un esfuerzo tremendo, es muy difícil. Y de lo primero es a ordenarse a ser sistemático, a quedarse callado en una parte del salón, que era lo que tenía que aprender de chiquillo, a quedarme quieto, no a estar atarantado. Y luego a apreciar el gusto por hacer una actividad física regular, la que fuera. Cuando uno es joven no tiene esa claridad al respecto, especialmente dependiendo del ambiente donde uno esté. Mi papá le gustaba hacer ejercicio, pero era una forma diferente de actividad física que él hacía. Él era físicamente activo, pero no era que fuera al gimnasio, ni muchísimo menos. Disciplina, sin embargo, es fundamental, es decir, ser sistemático, ser regular. Ir al gimnasio una vez a la semana, más bien, en mi opinión, es peligroso, uno se puede lesionar. La mejor forma de evitar lesiones es siendo regular, es yendo todos los días, es acudiendo y entrenar progresivamente con paciencia, con una visión a largo plazo, no con beneficios rápidos. 25,000 sentadillas. 25,000 sentadillas. ¿Y qué pasa? Y eso es importante porque cuando uno empieza poco a poco, las cosas, el cuerpo se va adaptando a poco. El cuerpo no se puede adaptar de la noche a la mañana. Cuando yo empecé a hacer la sentadilla, empecé a hacer sentadillas con un palo de escoba y a hacer la técnica correctamente, cosa que era importante para evitar lesiones. Claro. Y terminé haciendo sentadillas hasta con más peso de mi propio peso, mi propio peso corporal. Y yo al principio empecé a hacer 100 sentadillas diarias. Lo cual carga bastante los músculos. Y luego pasé a 100 sentadillas lunes, miércoles y viernes para dejarlos descansar porque el peso iba subiendo. Como el peso iba subiendo, ya necesitaba un poco más de tiempo de recuperación. Y no me estoy poniendo más joven, entonces necesito un poquito de recuperación y lo bajé. Pero eso permitía hacer 300 sentadillas por semana y eso son fácilmente 1,000 a 1,200 sentadillas por mes. Entonces logré la meta más o menos en un año y algo, que uno puede decir que es disciplina, que yo digo que es constancia, es tener claro que los beneficios no vienen rápidamente, vienen poco a poco. Y lo podemos confundir con disciplina, le podemos llamar disciplina, llamémoslo como lo llamemos, el ser sistemático en la alimentación, el ser sistemático en hacer ejercicio, el ser sistemático en estudiar o en lo que sea que hagamos en la vida definitivamente paga. Así es. Es la única forma. Si queremos resultados rápidos, no los vamos a obtener. Mentira. Por lo menos en mi experiencia, no pasa así. No en este barrio, de ser un experto. Sí, correcto. Y es crítico, es fundamental. Yo tengo más de 20,000 cirugías hechas, cerebroespinales. Esos son miles de horas en el quirófano. Miles. Porque la cirugía del cerebroespinal nunca es corta. Tuve la experiencia de entrar a quitar una malformación congénita en la base del cerebro de un chico, una cirugía planeada para 12 horas y terminó siendo 32 horas y media. Wow. Sí. La más larga. La más larga. Espero no se repita nunca. Y se requiere enfoque, se requiere disciplina mental, incluso disciplina física, estar bien físicamente para aguantar eso. Pero valió la pena. El chico salió bien y se recuperó. Entonces valió la pena. Así como he hecho cirugías pequeñas, rápidas, de poco tiempo, procedimientos percutáneos, etcétera, etcétera. Hay que ser repetitivo y hay que aprender incluso de los errores. Yo tengo un dicho en mi oficina: no se aprenden de los aciertos, se aprende de los errores. Y nadie aprende nada de sus aciertos. Es más, eso a veces lamentablemente confirma un error y entonces lo seguimos repitiendo. Es mejor aprender de errores. Y cuando no se cometen ningún error,
el análisis siempre es, ok, ¿cómo pude haberlo hecho mejor? ¿Cómo pude haber aliviado esto más rápido? ¿Cómo pude haber reducido la inflamación más? ¿Cómo pude haberle quitado la ansiedad al paciente? Porque lo van a operar, entonces están asustados. ¿Qué pude haber dicho mejor para que el paciente entrara más tranquilo? Esa disciplina mental es importante porque nos hace mejorar siempre. Esa disciplina de autoanalizarse, de autoevaluarse, es buena y tenemos que hacerlo. No quiere decir que yo sea autocrítico y me critico fuerte. No, es que autoevalúo lo que estoy haciendo, aprendo y echo para adelante y así progreso. Sí. Y eso pasa también en alimentación y en ejercicio. Es igual. Este ejercicio, una de las cosas que yo insisto, el ejercicio uno tiene que hacerlo ineficiente. Si el ejercicio es muy eficiente, si uno está siendo muy eficiente, levantando un peso muy rápido, hágalo ineficiente, baje la velocidad, va a ver que el peso se le vuelve mucho más pesado, por ejemplo, por decir algo. Sí. Es decir, uno tiene que evaluar lo que está haciendo para hacer cambios. Porque tú tienes más experiencia que yo en esto, sabes que el cuerpo tiene una capacidad de adaptación tremenda y tienes que estar variándolo, tienes que estar poniéndole atención. Y uno debe ser disciplinado en ponerle atención en todo momento. Sí la disciplina es importante, sí, pero hay que cultivarla de una forma que no se sienta como un peso. Tiene que ser una rutina. Sí, sí, sí. Y como bien decías ahora, 25,000 sentadillas. ¿Cómo llega uno a 25,000 sentadillas? Una a la vez. Exactamente. Una a la vez. Exactamente. Doctor Huertas, muchísimas gracias por una hora de sabiduría que va más allá de simple teoría, es práctica personal, práctica con pacientes, y estoy seguro que el efecto que tiene sobre ellos es extraordinario porque viene de un ser humano extraordinario. Muchas gracias. Doctor, ¿dónde pueden conseguir información sobre usted? Redes sociales, ¿dónde consiguen? Es el que es más visitado. En Facebook es Neuroespinal. Neuroespinal. Correcto. Así, Neuroespinal. Neuroespinal. Eso es todo. Y ahí me pueden conseguir. Estamos en Instagram también como Neuroespinal. Y estamos preparando nuestro canal de YouTube que esperamos lanzar pronto. Perfecto. Nos avisa para ayudar a promoverlo. Muchas gracias. La oficina es en el CIMA, ¿verdad? La oficina es en Avenida Escazú. En Avenida Escazú. En Avenida Escazú. Okay. Estamos en el cuarto piso de Avenida Escazú. Es una clínica donde tenemos fisioterapeutas, tenemos lo último en tecnología de terapia espinal. Muy bien. Tenemos médicos. No solo soy yo, rayos X, etcétera. Todo lo que se necesita para salir bien. Sí. Okay. Correcto. Excelente. Bueno, amigos, la verdad es que de verdad muy agradecido por el privilegio de servirles. Ya sabe, esto lo puede compartir con personas que conoce, que tal vez están pasando por un tema de dolor o de sobrepeso, porque aquí estamos hablando de temas fundamentales. Si puede, darle like, compártalo y muchas gracias por su atención, doctor Huerta. Muchísimas gracias. Es un placer. Nos vemos en el gimnasio. Todo lo contrario, igualmente. Así nos asisten. Perfecto. Nos vemos en la próxima.